Reino Unido está sumergido en una crisis política que se cobró la permanencia en el cargo de la máxima jefa del gobierno. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Liz Truss se convirtió este jueves en la primera ministra británica con la gestión más corta en la historia del país, tras haber durado 45 días en el poder. El récord anterior es del año 1827, cuando el primer ministro George Canning falleció estando en funciones a 119 días de asumir el cargo. El caos previo a su renuncia era tal que algunos medios llegaron a cuestionar si Truss duraría más que una lechuga, satirizando el hecho con una transmisión en vivo en redes sociales. Incluso, algunos analistas han asegurado que la estabilidad política que caracterizó al país durante tantos años es ahora algo del pasado. Pero, ¿por qué duró tan poco tiempo en el cargo? ¿Y por qué hay tanta inestabilidad en el Reino Unido? De eso hablamos en este video. Esta es una situación sin precedentes para Reino Unido, que comenzó poco después de que Liz Truss asumiera el cargo, hace solo 6 semanas. Está estrechamente ligada a la crisis económica del país, que tiene la tasa de inflación más alta de los últimos 40 años y está acompañada de indicadores negativos que hacen temer una posible recesión en los próximos meses. También se suma la guerra en Ucrania, la crisis energética y la amenaza de un nuevo referendo de independencia en Escocia. En medio de este panorama complicado, Truss optó por anunciar un controvertido paquete económico. Este programa contemplaba, entre otras medidas, la reducción del impuesto para los más ricos. Eliminaba la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas que ganan más de $168,000 al año. También proponía eliminar el tope de los incentivos salariales de los banqueros, que a veces pueden superar el $1.000.000. El argumento era que estas medidas favorecerían la productividad y el crecimiento del país. Pero el paquete fiscal provocó una gran turbulencia en los mercados financieros, en parte por las dudas que surgieron sobre la capacidad del gobierno para soportar semejante recorte sin recurrir al endeudamiento. Esto provocó que la libra esterlina cayera frente al dólar a mínimos históricos. Liz Truss terminó echando a su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, y anuló la mayoría de las medidas que había anunciado. Pero su reputación y confianza quedaron perjudicadas al ser señalada como la responsable del golpe que recibió la economía del país por sus medidas de recorte de impuestos. Tras darle marcha atrás a su plan económico, Liz Truss comenzó a recibir críticas de parte de sus propios aliados. Antes de renunciar, más de una docena de parlamentarios de su propio partido, el Partido Conservador, le habían pedido que se apartara del cargo. Y como si los problemas no fuesen suficientes, su ministra del Interior, Suella Braverman, había renunciado un día antes por incumplir el código ministerial al enviar un documento oficial desde su correo personal. Truss comenzó a verse aislada en su propio gabinete, al punto que recurrió a algunos contrincantes políticos para llenar las vacantes de los puestos ministeriales. En su renuncia, la primera ministra dijo que no pudo cumplir el mandato por el que fue elegida por los miembros del Partido Conservador. También anunció que permanecerá en el cargo hasta que se anuncie su reemplazo, algo que debe hacerse tras una votación dentro de su propio partido a partir de la próxima semana. En Reino Unido, la renuncia de un primer ministro no implica automáticamente una convocatoria a elecciones generales, que según el cronograma actual deben convocarse antes de enero de 2025. El Reino Unido tiene un sistema distinto al presidencialista que conocemos en América Latina. Es una democracia parlamentaria. Si un candidato a primer ministro obtiene una mayoría en la Cámara de los Comunes del Parlamento, tiene el derecho constitucional de formar un gobierno hasta que se lleven a cabo las próximas elecciones generales. Según explica el editor político de la BBC, Chris Mason, el partido gobernante iniciará un concurso de liderazgo, que en el contexto actual buscará sacar un nombre de sus filas para evitar una competencia entre sus miembros. Sin embargo, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, el principal opositor, junto a otras formaciones, entre ellas el Partido Nacional Escocés, han pedido que se convoquen elecciones generales de inmediato. La legislación actual, que fue modificada por los conservadores después de ganar las elecciones en 2019, establece que el primer ministro es quien tiene el poder de llamar a elecciones adelantadas. ¿De qué otra manera se puede conseguir una elección anticipada? Pues en Reino Unido, tradicionalmente, cuando un gobierno se somete a una moción de censura convocada por algún miembro del Parlamento y la pierde, normalmente se convocan elecciones generales.
Sin embargo, para que se apruebe una moción de censura, los parlamentarios conservadores tendrían que votar en contra de su propio gobierno, algo que se considera poco probable en el contexto actual. Otra posibilidad es que el rey invite a alguien más a formar un gobierno, alguien que pueda ganar el voto de confianza en la Cámara de los Comunes. Lo cierto es que Reino Unido vive una crisis política sin precedentes, que para algunos analistas no solo está afectando su reputación entre los países más desarrollados, también está perjudicando la estabilidad financiera que le ha llevado a ser la segunda economía más importante de Europa. Otro hecho que marca el tiempo de Liz Truss como primera ministra de este país es que ella fue la última en formar un gobierno en nombre de Isabel II. Vimos estas imágenes cuando Boris Johnson y ella viajaron a Escocia a verse con la reina y a que hubiera esa ceremonia de la transferencia del poder. ¿Qué te pareció este video? ¿Te ayudó a entender lo que está pasando en este país? ¿Qué otras preguntas te quedan? Déjanlas en los comentarios porque siempre los estamos leyendo. Y no se olviden que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. También ahora estamos en TikTok. Y si no te quieres perder todo nuestro contenido, vete a la página principal de nuestro canal de YouTube, hazle clic a la campanita y entonces te van a llegar notificaciones cada vez que publiquemos un video nuevo. Gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima.